Para terminar esta parte del tema, vamos a ver algunos teoremas de funciones continuas. Son muy intuitivos realmente, o sea que vamos a verlos rápidamente. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, el teorema de Bolzano lo que me dice es que si además f de A es mayor estricto que 0 y f de B es menor estricto que 0, o al revés, entonces existe un punto C en el intervalo abierto AB tal que f de C es igual a 0. Vamos a ver gráficamente qué significa esto. Tenemos nuestra recta real y tenemos los puntos A y B. Vale, me están diciendo que el intervalo AB es cerrado y me están diciendo que la función f está definida sobre todos los puntos del intervalo y es continua. ¿Vale? Como es continua significa que yo puedo empezar a dibujar la gráfica de la función en x igual a A y yo puedo dibujarla de un solo trazo hasta que yo llegue a x igual a B. Y lo que me dicen también es que el valor de la función es positivo en x igual a A, es decir, está en algún punto por encima del eje x, y el valor de la función en B es negativo, es decir, está en algún lugar por debajo del eje x. Fijaos que si yo uno estos dos puntos por un único trazo, ¿vale? Si yo no puedo levantar el lápiz del papel en ningún momento, significa que yo voy a tener que cruzar el eje x en algún momento, ¿vale? Para algún valor, pueden ser uno o pueden ser distintos valores, yo voy a tener que cruzar el eje x. Y esos puntos de corte con el eje x son los puntos en los que la función vale 0. Así que lo que me dice este teorema es una cosa súper intuitiva, que es que si la función es continua en este intervalo cerrado y los signos de la función son distintos en los extremos del intervalo, significa que en algún momento tendré que cruzar el eje x. Tan fácil como eso. No te dice cuántas veces, pueden ser pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, puede ser una única vez, puede ser una única vez así, eso da lo mismo, pero lo que me dice es que tendré que cruzar el eje x al menos una vez, y eso es lo que me dice este teorema. Es que realmente es al menos un punto C, ¿vale? No es que exista un único punto C, no, que existe algún punto C donde se verifica esto, ¿vale? El teorema de Darboux del valor medio, lo que me dice básicamente es que si la función es continua en un intervalo cerrado AB, pues entonces f toma todos los valores entre f de A y f de B. Y de nuevo vamos a utilizar la interpretación gráfica de una función. Si nosotros tenemos el intervalo AB y yo sé que en A la función, por ejemplo, toma este valor y en B la función toma este valor, ¿vale? Esta altura de aquí, si yo me voy al eje Y, que no sé dónde estará, pero bueno, lo puedo proyectar sobre el eje Y, mejor hecho que esto, también te digo. Vamos a ver, vale. Si yo proyecto esto sobre el eje Y con una recta horizontal, pues tendré que esto es f de A y esto es f de B. Vale, estas son las dos alturas. F de A y f de B. Son los dos valores de la función en los extremos. Pues lo que me dice el teorema de Darboux es que f va a tomar todos los valores intermedios entre f de A y f de B. Tiene todo el sentido del mundo, porque si f es una función continua, significa que yo en algún momento tendré que pasar por todo este tramo de aquí, ¿vale? Por todo este tramo para llegar a f de B. Da lo mismo que yo al principio suba o que baje y que me pase de f de B y tal. La cosa está en que entre medias tengo que haber tomado todos los valores entre f de A y f de B. Puedo hacerlo directamente, ¿vale? Puedo hacerlo con una recta, puedo hacerlo en la curva que yo quiera, siempre que sea una función que no esté definida en dos puntos, ¿vale? Quiero decir, que esté definida que tenga dos valores distintos para un mismo valor de x, porque si no ya no sería una función. Pero tiene que suceder esto. No puede ser que haya ningún salto entre medias, porque me están diciendo que la función es continua. Así que tiene que suceder que yo pueda tomar todos los valores intermedios entre estos dos valores. Y por último, el teorema de Weierstrass lo que me dice, aquí creo que falta una R, lo que me dice es que si la función es continua en el intervalo AB, para entender qué significa eso, lo que vamos a hacer es, este es ligeramente más complicado de entender quizás. Vamos a ver, la clave aquí es entender que el intervalo que nos están diciendo es un intervalo cerrado. Y por ser un intervalo cerrado y estar en la recta real, tenemos que también tiene que ser acotado, ¿vale? Porque si
recordad que más menos infinito no son números reales, no pueden estar incluidos, no pueden estar incluidos en el intervalo estos extremos, y por lo tanto A y B tienen que ser números finitos. Eso por un lado. Y además es cerrado, es decir, la función tiene que estar definida en todos los puntos del intervalo, incluidos los extremos. Si fuese un intervalo abierto, podría ser que la función no estuviese definida en los extremos, pero no es el caso. Así que la conclusión de que la función sea continua en el intervalo cerrado AB es que la función es acotada en este intervalo y además alcanza un valor máximo y un valor mínimo sobre el mismo intervalo. Bueno, pues vamos a ver qué significa esto. De nuevo dibujamos nuestra recta real. Tenemos nuestro A y nuestro B. Y vamos a pensar en qué pasa porque la función sea continua. Si es continua en todos los puntos, básicamente significa que la función va a estar definida en todos ellos. Eso por un lado. Y además yo puedo dibujar la gráfica de la función sin levantar el lápiz del papel en este intervalo. Eso lo que me va a decir directamente es que la función es acotada. ¿Qué opciones tenemos si la función f no fuese acotada? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Para que la función f no fuese acotada tendría que tener alguna asíntota entre medias, ¿vale? Porque únicamente nos hemos encontrado en que la función no está acotada cuando el intervalo en el que le estamos mirando resulta que no es finito. Cuando es un intervalo infinito, la función puede tender a infinito o a menos infinito, ¿vale? Pero si nosotros estamos en un intervalo finito, la función tiene que ser acotada. Los casos en los que no es acotada en un intervalo finito, ¿vale? Es cuando tenemos asíntotas. Pero si tenemos asíntotas dentro del intervalo, supongamos que tenemos una asíntota aquí, ¿vale? Pues entonces la función no puede ser continua en este punto si tenemos una asíntota. Así que sabemos que ese caso no se puede dar. Podemos tener también asíntotas en los extremos. Si tenemos asíntotas en los extremos, entonces, por ejemplo, si la función en esta recta de aquí, la función tiende hacia más infinito, por ejemplo, o si tiende hacia menos infinito por la derecha, la función no estaría acotada. Pero tampoco puede ser el caso, porque la función tiene que estar definida tanto en A como en B. Así que no se pueden dar ninguna de estas tres opciones, ¿vale? Yo tengo que la función tiene que tomar valores finitos en todo el intervalo cerrado, incluidos A y B. Así que esto de aquí ya lo tengo demostrado entre comillas, ¿vale? Digamos entendido. Demostrado no está, desde luego. Y además, si solamente alcanza valores finitos, pues tendrá que alcanzar un valor máximo y un valor mínimo. A ver, realmente una cosa no implica la otra. Podría ser que tomase valores finitos, pero que no alcanzase el valor máximo ni el valor mínimo. Por ejemplo, ¿cuál sería un caso en el que no sucede eso en un intervalo que no es cerrado? Por ejemplo, la función exponencial, que hace una cosa así. Esta función, si yo me restrinjo al intervalo menos infinito 0, puedo incluir el 0 o no incluirlo, da igual. La cosa está en que no es acotado este intervalo. Entonces, yo puedo acercarme al eje X todo lo que quiera, ¿vale? Yo puedo acercarme al valor de la función igual a 0. El valor de la función en este intervalo va a estar acotado, va a estar entre 0 y 1. Siempre va a estar entre 0 y 1, pero el 0 no lo voy a alcanzar nunca. Así que realmente en este caso no alcanzaríamos el valor mínimo de la función, ¿vale? En este caso tendríamos un valor máximo de la función en x igual a 0, pero no alcanzaríamos el mínimo. Si el intervalo fuese abierto, pues entonces tampoco alcanzaríamos un máximo, porque si el intervalo fuese abierto significa que yo me podría acercar todo lo que quisiera al 1, pero no alcanzaría nunca el 1. Así que tampoco alcanzaría el valor máximo de la función. Bueno, pues el hecho de que el intervalo realmente sea un intervalo finito y no infinito, ¿vale? Que el intervalo esté acotado, hace que no podamos tener tampoco uno de estos casos, ¿vale? Porque esto es cuando tenemos, a lo mejor cuando tenemos asíntotas o algo así. Así que podemos entender que realmente la función alcance su valor máximo y su valor mínimo, ¿vale? Si nosotros lo pensamos gráficamente, pues significa que la función no va a hacer cosas, bueno, puede hacer cosas raras, ¿vale? Pero no se va a ir ni a más infinito ni a menos infinito, y como es continua, la función en todo este intervalo cerrado, incluidos los extremos, pues entonces yo me voy a poder quedar con el valor más pequeño de la función y con el valor más alto, ¿vale? Independientemente de lo que haga la función. Yo aquí voy a tener que la función toma aquí un valor máximo
y aquí está tomando un valor mínimo. Puede ser que este valor máximo y este valor mínimo se repitan varias veces, ¿vale? Por ejemplo, en la gráfica del seno y en la del coseno, lo que tenemos es que el valor máximo y el mínimo se repiten indefinidamente. Si yo me quedo con un intervalo cerrado y acotado, pues entonces se repetiría un número finito de veces, ¿vale? Pero el valor máximo y el valor mínimo se alcanzan. Y bueno, y estos son los 3 teoremas que, como os digo, son los teoremas de funciones continuas que más se usan y que son muy fácil, que se entienden muy fácilmente.